Pues muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos empezando el cuarto programa del Grillo Financiero. Agradecemos a todos ustedes que nos acompañan, que nos han seguido pues semana con semana, todos los lunes. Este lunes que pasó, pues no pudimos transmitir por algún problema en la computadora. Ya estamos perfeccionando el equipo y estamos avanzando. Su servidor, Alejandro Carvajal, estará conduciendo el programa junto con el licenciado Alfonso Javier Bermúdez. Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes, pues estamos listos para arrancar el tema del día de hoy. Esperemos contar con su presencia y recordarles, como siempre, nuestra dirección 15B Sur 7913, Colonia San José Mayorazgo, o en nuestras líneas telefónicas 266-0150, 266-0163. Claro que sí, pues empezamos. Vamos a dar unas notas de prensa que tenemos. Vamos a tratar de que cada semana demos 5 o 3 de las principales notas del sistema financiero en México. Tenemos como ejemplo, la semana pasada fue una semana muy movida para el tema del derecho financiero y de las finanzas. Salieron notas, por ejemplo, de las Afores, salieron notas del Infonavit, salieron notas de las ganancias de los bancos. Alfonso, notas muy importantes que, Vic, si nos puede hacer favor de poder pues poner. Tenemos ahí la primera. Los bancos ganan 143,000 millones de pesos por cobro de comisiones. Bueno, es una cantidad muy fuerte, como lo habíamos comentado en otros programas. La banca en México es de las bancas que ganan más dinero a nivel mundial, es decir, de las bancas más rentables. Un ejemplo de ello es la ganancia de 143,000 millones que podemos ver en la pantalla, que corresponde a una ganancia histórica del sistema financiero mexicano. No obstante que el país pues está atravesando una de las peores crisis económicas de su historia, la banca sigue enriqueciéndose y sigue ganando dinero. ¿Cuál es la razón? Pues muy simple, como lo habíamos venido comentando, en este esquema o modelo financiero en México, la banca está invirtiendo mucho más dinero en tarjetas de crédito, en créditos al consumo, olvidándose significativamente de invertir y de prestar a los sectores que más lo requieren, como es la industria, como son las pequeñas empresas y medianas, y el campo. Entonces, al invertir nada más en crédito al consumo, es decir, en un crédito que no produce beneficios para el país, pero que sí produce grandes cantidades de dinero, de rentabilidad para los bancos, pues se logra una ganancia sin igual. Alfonso, si tienes algo que comentar al respecto. Sí, definitivamente esto viene de la mano de lo que ya hemos comentado en programas anteriores, del enriquecimiento excesivo que hemos sido objeto por parte de los bancos por las altas comisiones. Es finalmente el reflejo de lo que hemos venido y de la falta de control que tiene el propio gobierno ante estas instituciones crediticias bancarias, y que provocan esas cifras estratosféricas que únicamente benefician a ellos. Y lo peor del caso es que la gran mayoría de estas instituciones bancarias son extranjeras, entonces ni siquiera es dinero que se queda en las arcas de nuestro país, ¿no? Sí. Y la otra nota, mi Vic, la segunda, ahí va, una nota positiva, no todo es negativo en este país. Bueno, recordemos que la Comisión Federal de Competencia Económica, es denominada COFECE, es el organismo regulador de la competencia de las empresas en los mercados nacionales. Es decir, existe un organismo llamado COFECE que se encarga de regular que las empresas no realicen prácticas desleales, por ejemplo, concentración indebida, que no se pongan de acuerdo para fijar precios y para fijar precios abusivos a los consumidores. Pero bueno, ¿qué es lo que sucedió? En el mercado de las Afores, podríamos decirlo así, en ese segmento, las administradoras, en base a una colusión, se pusieron de acuerdo y lograron que hubiera menos traspasos. Y de esa forma, o evitar los traspasos, mantener a sus clientes cautivos en 3 o 4 administradoras. Si puedes ampliar un poquito la nota, Vic, por favor, si eres tan amable. Dice, el organismo antimonopolio del Estado mexicano impuso una multa conjunta de 1,000 millones de pesos a 4 Afores por obstaculizar los procedimientos de traspaso.
Es decir, los titulares de una cuenta individual de una Afore tienen el derecho a traspasarse a otra, pero las Afores con la finalidad de conservar a sus clientes se pusieron de acuerdo, en este caso Afore Sura, Afore 21 Banorte, Principal y Profuturo, para mantener a sus clientes cautivos. Y la COFESE actuó, hay que reconocerlo, aquí lo reconocemos también, aunque somos grillos, también somos objetivos. La COFESE actuó y las multó con 1.1 mil millones, bueno, son 1.000 millones de pesos. Ellas, por medio de un convenio, podríamos decir, de conciliación, se adhieren a esa multa y se someten a un procedimiento en el cual se permite que se les rebaje por reconocer que cometieron este error. Entonces, bien para la COFESE desde acá. La otra nota, Vic, de la semana. En España siguen más desalojos, si puedes ampliar un poquito más. 34,000 familias fueron afectadas en 2016 por desalojos, por impago de mensualidades de sus casas. Un problema que vemos en México, pero que en España, con la burbuja financiera y con la crisis del 2008, pero que repercutió en los mercados financieros también, y sigue repercutiendo en España desde 2008 hasta 2017, 34,000 desalojos, pero en este caso hay muchos juicios que se han logrado parar o ganar, porque hay protocolos internacionales que establecen el derecho al respeto a la vivienda cuando hay infantes, cuando hay madres solteras o cuando hay gente de la tercera edad o enfermos. Adelante. Pues seguimos con el programa, Alfonso. El programa es las sucesiones intestamentarias, testamentarias y los derechos que conllevan. Pues adelante, Alfonso. Sí, es todo tuyo. Sí, es un tema importante. Mucha gente se ha acercado a nosotros para saber cuáles son los derechos que tienen cuando uno de sus familiares ha fallecido, ¿no? Para ello es importante poder distinguir que, de acuerdo a nuestra legislación civil, al Código Civil, existen dos tipos de sucesión: la sucesión testamentaria y la sucesión legítima, normalmente conocida como intestamentaria, ¿no? Precisar primeramente que la sucesión testamentaria nace efectivamente cuando el familiar que ha fallecido ha otorgado ante la fe de notario público un testamento público. Entonces, bajo ese esquema existen ciertas inquietudes, ¿no? Existen familias que dicen: mi familiar creo que otorgó un testamento, no lo encontramos. ¿Dónde quedó, verdad? ¿Dónde quedó? Ya le robaron la herencia. Mucha gente piensa eso, ¿no? Sí. Y dicen: el hermano que no le iba a tocar nada se lo robó. Sí. Entonces, mucha gente no sabe qué hacer ante esas circunstancias. Entonces, definitivamente lo que tienen que hacer es asesorarse debidamente, porque si bien es cierto, el documento físicamente no se encuentra, no se tiene a la vista, o nadie lo tiene, vaya, de ninguno de los familiares, también es cierto que quedan registrados en el Archivo Nacional de Testamentos. Por ende, no hay forma. ¿Y cómo es este registro? Mira, el notario público, por disposición de la ley, en el momento de otorgar un testamento, tiene la obligación de girar un escrito, un oficio, al Archivo General de Notarías del estado que corresponde. Y es el Archivo General de Notarías quien toma nota de la existencia de ese testamento y lo sube a una plataforma nacional que es el Registro Nacional de Testamentos. De ahí entonces no hay un margen de error en el que se desaparezca el documento y puedan hacer. Algunas gentes piensan que escondiendo el testamento porque no conviene a sus intereses, pueden promover, por ejemplo, un juicio intestamentario, diciendo: bueno, me conviene más, como no me tocó y en el intestado sí me toca, lo promuevo. Bueno, parte del procedimiento judicial en materia de juicio intestamentario es precisamente que el juez requiere al Archivo de Notarías que informe si existe o no testamento alguno, para con ello, en caso de existir, dar por cerrada la sucesión intestamentaria, informarlo a los promoventes para que promuevan lo conducente en materia testamentaria, ¿no? Entonces, el primer punto es no preocuparse. Si existe un testamento y no se ubica, hay formas legales para poder ubicar y poder promover y respetar sobre todo la disposición testamentaria del fallecido, ¿no? Entonces, ese es el primer tema. El segundo tema es: ¿qué pasa si no existe testamento? Evidentemente, es lo que comúnmente
reconocemos como que está intestado. Ah, ok. Bueno, cuando no hay, ahorita, bueno, para precisar lo que bien nos comenta Alfonso, dice, si hay testamento, tiene que ir a un notario en lo general y otorgar un testamento, y ese se inscribe en un archivo nacional. Queda registro y uno puede, pues, acudir en su momento, ¿no? O los familiares para checar. Pero ¿qué pasa, Alfonso, en este caso? Si hay testamento, pero es por escrito y no es ante notario. Si lo hago y lo intento hacer ya una persona que va a fallecer o que está por morir, lo hace en una hoja. Sí. Bueno, ¿qué requisitos requieren? Porque sí, hay muchos casos que se dan así, ¿no? El caso está perfectamente documentado en el Código Civil, en el cual, en caso de peligro inminente, en el caso de estar en peligro de muerte, claro, puede otorgarse un testamento privado, bajo la condición de la existencia de testigos. Ah, ok, perfecto. Entonces, evidentemente, primero hay que declarar la validez de ese testamento en un juzgado. O en un juzgado. Una vez que la persona fallece, es escrito, el testamento privado, debe de promoverse el juicio correspondiente, el juicio testamentario, para reconocer esa validez, y el juez va a requerir la presencia de los testigos, los cuales serán interrogados por separado a efecto de corroborar que efectivamente la coincidencia de su dicho sea con lo plasmado en el testamento privado que se ha otorgado y poder declarar en su caso la validez. Si el juez aprecia que los testigos no coinciden en cuanto a la información que están dando, es decir, no aportan los elementos que nos lleven a la certeza, claro, de que efectivamente esta persona lo otorgó bajo esas circunstancias, evidentemente lo declarará nulo, ¿no? Pero si sí hay esa certeza, puede seguirse el procedimiento adecuado, ¿no? Ordinario, ¿no? Bueno, y creo que requiere de 3 o 4 testigos ese tipo de testamento. No tengo ahorita el dato, pero creo que son 3 o 4 testigos, ¿verdad? Exacto. Para que sea válido. Recordarlos valga como un comercial para toda la gente que esté interesada. Faltan todavía algunos meses, pero desde hace algunos años, vía la Secretaría de Gobernación, ha impulsado el septiembre, mes del testamento, ¿no? Donde encuentran precios más cómodos, los notarios acceden a apoyar ese programa para que toda la gente pueda hacerlo, ¿no? Mira, la diferencia que mucha gente dice, bueno, ¿cuál sería la diferencia entre tener testamento y no tenerlo? Bueno, la diferencia práctica y en la vida real es que si tú te otorgas un testamento, libremente vas a destinar tus bienes a favor de la o de las personas que tú decidas. Claro. De hecho, no hay ninguna obligación legal de poder repartir los bienes entre todos los hijos, entre la esposa. Es una libre decisión. La única obligación legal que establece la ley es que no puedes dejar desamparado a un menor de edad o a un incapaz. Okay. En caso de que en un testamento se deje desamparado a un menor de edad o a un incapaz, automáticamente tiene todas las causales de nulidad para que se revoque por determinación judicial, ¿verdad, Alfonso? Exactamente. Oye, otra pregunta respecto a esto. Bueno, es muy amplio el tema de los testamentos, pero ahorita estabas hablando de los testamentos, lógicamente, de los que se otorgan ante notario y de los que se otorgan pues, sin requisitos notariales, ¿no? Que también son válidos, ¿verdad? Pero ¿qué bienes son los que se pueden heredar? No todo, ¿verdad? Sí, no. ¿Qué bienes son los que no pueden heredarse? Vienen establecidos en la ley para poder determinar los inventarios, ¿no? Bienes inmuebles, bienes muebles, valores. Como, ¿qué será? Joyas, acciones que le pertenezcan a alguna sociedad. Algunos, en el caso específico, bueno, dentro de los bienes muebles se encuentran los vehículos e inclusive créditos, personas que tienen algún crédito y que sean acreedores, también entran dentro de esa algún crédito, ¿verdad? Ok. Efectivamente. ¿Y qué pasa? Nos preguntan aquí, ¿qué pasa si existieran 2 testamentos? Ah, bueno, precisamente esa ¿Cuál es la función que tiene el Archivo General de Notarías al avisar al Registro Nacional de Testamentos. Es decir, el válido es el último que se otorgó. No hay margen de error. Precisamente ese Registro Nacional de Testamentos permite determinar cuál fue el último testamento otorgado, es decir, alguien que pretenda engañar, en este caso al notario o si lo hace vía judicial, exhibiendo un testamento
que fue anterior, el que hizo el familiar hace 10 años, Sí. evidentemente al pedir este informe del que hemos hablado al archivo de notarías vía el Registro Nacional de Testamentos, Sí, claro. se dará a conocer que no es el último y por ende no tiene valor alguno, ¿no? El solo otorgamiento de un testamento revoca todos los anteriores. Revoca todos los anteriores. Ok, bueno, se puede, lógicamente, como comenta Alfonso, se pueden heredar bienes que nada más son patrimonio del testador, ¿verdad? Exacto. Únicamente. Pero, ¿qué pasa si yo quiero heredar, por ejemplo, un bien que está en copropiedad? Sí, digo, en el caso en el que uno quiera heredar un bien que se encuentra en copropiedad, solamente Bueno, dejar en testamento. Sí, dejar en el testamento, solo puedes ejercer en el testamento los derechos de propiedad que te corresponden, ¿no? Supongamos que es una copropiedad del 50%, únicamente puedes testar el 50% de los derechos de propiedad que te corresponden, ¿no? Únicamente, ¿no? La parte alícuota de un bien, los derechos posesorios se pueden heredar, Alfonso. Digo, depende, en muchas legislaciones está reglamentado y contemplado. En Puebla no. Puebla no, ¿verdad? Pero, por ejemplo, podemos hablar de la legislación de Tlaxcala y está debidamente reglamentado los juicios posesorios. De hecho, precisamente, por ejemplo, en su oportunidad hablaremos del juicio de usucapión o de prescripción positiva, y uno de los estados donde más se aplica ese juicio es en Tlaxcala, precisamente por este tema de la posesión, ¿no? Correcto. Bueno, pues el tema es muy interesante, como ven es muy amplio, vamos a ir avanzando y pues también hablar qué es lo que sucede cuando hay un testamento, estabas hablando por escrito, ¿no? ¿O qué otro tema vas a tocar hoy? Sí, no, y una vez que ya tocamos el tema del testamento, en el cual se debe respetar la voluntad del testador, pero ¿qué pasa cuando no hay testamento? ¿Qué pasa cuando no hay testamento? Entonces estamos hablando de que, como coloquialmente lo decimos, está intestado. Quedó ¿no? intestado. Quedó intestado, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, la única forma de poder disponer de esos bienes es promover la sucesión legítima o intestamentaria, como comúnmente la llamamos, ¿no? Dos formas de promoverla, una en la vía judicial, sí, y actualmente, a partir de la reforma de septiembre del 2015, vía notario, ¿no? Vía notario. También ya están autorizados para promover la sucesión. ¿Qué es cesarina de otro costal? Yo no estoy de acuerdo en ese procedimiento, pero bueno, ya tocaremos algunas disposiciones en otro programa de esa naturaleza, ¿no? ¿Quiénes tienen derecho a heredar? Bueno, la situación es que cuando alguien fallece, la propia ley te da una lista, un listado de quienes tienen derecho a heredar y por ende a promover la sucesión, ¿no? Primeramente los hijos del fallecido, ¿no? Le llamamos del decuyus, ¿no? Vamos a llamarlo fallecido para, en un lenguaje práctico, podamos entendernos, ¿no? En segundo lugar, el cónyuge o la cónyuge y el concubino concubina, ¿no? En tercer lugar, los ascendientes. Los ascendientes. Y finalmente, bueno, los descendientes los parientes colaterales en línea recta hasta sexto grado. ¿Y eso de los ¿no? colaterales qué significa, Alfonso? Sí, es decir, la propia ley nos ha establecido el parentesco, los colaterales son aquellos que provienen de un mismo origen, claro, pero que no se encuentran en la línea recta. Es decir, vamos a poner un ejemplo, un tío. Obviamente, para que un tío pueda heredar, de acuerdo a la sucesión intestamentaria, pues no tiene que haber hijos, no tiene que haber esposa, no tiene que haber concubina, no tiene que haber padre, no tiene que haber madre, y efectivamente, pues hay que buscar el familiar más cercano, ¿no? Podríamos ubicar un tío, podríamos ubicar un sobrino, hasta el sexto grado, ¿no? Oye, ¿qué pasa, Alfonso, cuando una persona muere, no deja testamento y no tiene ningún familiar? Bueno, ha sucedido, ¿no? Ha sucedido. La propia ley establece que en ese caso el beneficiario de ese o esos bienes es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, o sea, la UAP. Ellos son los que tendrían el derecho a heredar esos bienes en caso de que no encontráramos, que llega a suceder. Digo, no es común, pero llega a suceder, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, esa es la forma. Evidentemente, para poder promover el juicio testamentario, evidentemente necesitan los servicios profesionales de un abogado para poder tramitar este juicio, ¿no? Entonces, en grandes rasgos, quizá sí hay que precisar algo, porque luego surgen algunos comentarios
Quizá en este programa y en algunos otros no usamos un lenguaje técnico porque precisamente es para que la gente nos entienda, para que llegue a todos, para que llegue a todos, para que sea más sencillo. No estamos dictando una conferencia entre abogados, entre estudiantes de derecho, sino es precisamente para que la gente en un lenguaje aterrizado, muy práctico, nos pueda entender, y es por eso que tratamos de usar el lenguaje más común, el que más se apegue a que nos puedan entender, ¿no? ¿Qué te parece, Alejandro, si nos platicas? Ya hemos tocado el tema de la sucesión testamentaria, de la sucesión intestamentaria o legítima, pero también existe otro punto, ¿no? Muchas gentes que han fallecido bajo el tema de la sucesión, tengan testamento o no, en ese momento eran sujetos de un crédito. Tenían un crédito, es decir, la propiedad, su propiedad, pues tenía un embargo, tenía una hipoteca, o tenía inclusive alguna anotación preventiva del registro público. Y mucha gente dice, ¿no? Y se pregunta, ¿qué pasa con el inmueble si lo estaba pagando apenas? Al Infonavit, Al Infonavit, lo estaba pagando al Fobiste, tenía un crédito bancario. No necesariamente estamos hablando de una deuda. Sí. Puede ser, y en muchos casos así es, que se encontraba al corriente en el pago de sus amortizaciones, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa? Mucha gente tiene esa inquietud de, lo voy a perder, tengo que terminarlo de pagar, o qué es lo que sucede en esos casos, ¿no? Bueno, hay muchas hipótesis en este tipo de asuntos. Vamos a poner ejemplos prácticos. ¿Qué pasa si Alejandro Carvajal tiene un crédito Infonavit y muere? La legislación de Infonavit establece que si yo tengo un crédito, aplica un seguro. Es decir, si fallezco, aplica un seguro. Y la Suprema Corte tuvo a bien determinar que si fallezco, vaya o no al corriente de los pagos, mis beneficiarios legales, que es muy diferente a los sucesores, hay que explicárselo bien a las personas, ahorita lo amplío, pueden quedarse con el bien inmueble sin necesidad de seguir pagando. Hay que saberlo, porque mucha gente no tiene pues, el conocimiento de eso y sigue pagando, fallece, es decir, fallece el titular del crédito, sus hijos siguen aportando. Automáticamente nosotros tenemos pues una estrategia legal, hay que decirlo así, para que se cancele la hipoteca y pase a ser propiedad del beneficiario legal. También ahorita explicaremos lo que es el beneficiario legal, Alfonso. Otra situación, ¿qué es lo que sucede con un crédito Fobiste? Algo similar, podríamos lograr cancelar el crédito, ¿sí? Mediante un juicio. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Inclusive en el caso específico de Fobiste, aunque tuviera adeudos en las amortizaciones, sí. La única cuestión que podría darse en ese caso es que se pusiera al corriente, que se cubriera lo adeudado hasta el fallecimiento, sí. Y automáticamente debe de ser liberado ese crédito. Mismo caso en los casos de los créditos bancarios. Pero ahí no hay beneficiarios, es diferente. Ahorita vamos a explicar por qué. Exacto. ¿Por qué el crédito de Infonavit y Fobiste o de institutos de seguridad social estatales como puede ser la Policía Federal o algún instituto como el ISSSTE no entran dentro de no se pueden cancelar por los herederos? Bueno, se tiene que nombrar un beneficiario legal porque provienen de una relación laboral y al provenir de una relación laboral lo que se tiene que hacer es un trámite en la Junta Local o Federal de Conciliación según corresponda con el objetivo de que se declare por la Junta quiénes son los beneficiarios de ese derecho que dejó el trabajador, muy diferente al tratamiento que se hará en un juzgado civil con un crédito hipotecario. Entonces, a guisa de ejemplo, o silogismo, como diría el gran maestro que nos escucha allá arriba, tenemos un crédito Infonavit, fallece el titular del crédito, tiene su esposa que se llama Petra y su hijo que se llama Pedro. Automáticamente, de entrada recomendamos ya no seguir pagando, opera un seguro, ¿sale? Y tramitar, previa asesoría legal, un juicio de beneficiarios para que una Junta Federal los nombre los legítimos beneficiarios y aquí les ayudamos a poder hacer el trámite. En banco es diferente, Alfonso. ¿Qué es lo que sucede si hay un bien hipotecado con Banorte, por ejemplo, y fallezco? Muchas personas dicen, no, pues ya falleció el titular, ya es nuestro, los familiares o el hijo o la esposa dice, ya no voy a pagarlo porque ya es nuestro. No es la situación, hay que ser bien claros. El crédito y la obligación de pago subsiste. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que nombrar un albacea
bueno, si hay un testamento, pues ya debe existir una albacea o se nombra, y si no lo hay, se nombra o se sugiere que el juez autorice, bueno, pues que se nombre una albacea provisional. Y él tendrá la obligación ante el banco de finiquitar el pago y realizar los trámites necesarios, y en un futuro, si acaba de pagar, podría quedarse con el bien liberando el hipoteca. Exacto. Si quieres... sí, de hecho es así, o en su caso, si estuviera al corriente, ¿sí? Si estuviera al corriente, entramos ya en el tema de la aplicación de los seguros, en el cual los beneficiarios pueden, designados en las pólizas de seguros, porque ya estamos entre actos de particulares, ¿no? Los beneficiarios designados pueden ejercer el seguro de vida correspondiente para que se pueda liquidar la deuda, ¿no? Saludamos a Betty, a mi amiga Betty Ruiz, a la licenciada Magali, colaboradora nuestra que está al pendiente, y a nuestro amigo notario Carlos González César, que nos está acompañando. Perfecto. Hay otra pregunta, ¿las deudas se heredan? Claro que se heredan. Es decir, la herencia no nada más es la transmisión de una propiedad o un derecho, sino también de una obligación o un gravamen. En este caso, si, como lo comentamos, yo debo al banco, pues mis hijos, si quieren quedarse con esa vivienda previo trámite, tendrían que liberar pues el pago o pagar lo que corresponda. Al igual, ¿qué pasa, por ejemplo, Alfonso, si Alejandro Carvajal había prestado a la señora de la tienda 100,000 pesos en pagares? ¿Qué pasa? Sí, también. Fallece Alejandro, fallece precisamente era lo que comentábamos hace un momento, que forma parte del inventario los créditos a favor que tiene, ¿no? Entonces, evidentemente hay que abrir la sucesión para que se pueda nombrar una albacea y sea el albacea quien puede ejercer los derechos de cobro sobre la sucesión. No se pierde, se puede. Evidentemente nadie en lo personal, sin ese nombramiento de albacea, lo puede hacer. Entonces, sí es muy importante abrir la sucesión. Hay que recordar, bueno, en otro programa tocaremos el tema de la prescripción, de los títulos de crédito. Sí. Por ende, sí es importante que ejerzan su derecho, nombren albacea, para la brevedad poder ejercer esos derechos. Muy importante, escuchen esto, es muy importante, ¿no? Fíjate que también es importante, y ya estamos por terminar el programa, y un tema no menos importante que me gustaría que nos comentaras, que le comentaras a la gente, es el tema, ya vimos en lo general qué pasa con los inmuebles, el testamento, es decir, todo lo que hemos venido manejando. ¿Qué pasa con la pensión? En específico, viudez y orfandad, si se tuviese derecho, obviamente, o en su caso, ¿qué pasa con la afore de una persona que fallece? Vamos a dejárselos para el próximo programa, vamos a hablar qué pasa si teníamos una afore, fallezco, cómo tramitar el juicio, a quién le toca y cómo poder lograr el cobro de la misma. Y también vamos a tocar el tema de pensión de viudez y pensión de orfandad. ¿Qué les parece? Empezamos con IMSS, que es tema ya de seguridad social, para que se queden pues ahí. Sí, y invitar a la gente que en el transcurso de la semana vía nuestra cuenta oficial, página El Barzón Poblano, sus dudas e inquietudes, nos las hagan saber para que las podamos desahogar en esa instancia, ¿no? Pues el Grillo Financiero se va, regresa el lunes, vamos a programar ya a las 7 p.m., pues para que la gente que llega a trabajar pueda escucharnos, quizá después lo pasemos a las 8, vamos a analizar, pero estamos el próximo lunes, el lunes con